Reading from the book of Job. Lectura del libro de Job. The Lord addressed El Job Señor habló a Job at the desde la storm and tormenta. said, ¿Quién Who shut within the cerró el doors of the mar con sea una puerta cuando and burst the salía door of the womb? impetuoso del seno materno? When I made the clouds Cuando le its puse garment nubes por and mantilla made darkness y its niebla waterproof. por pañales. When I set limits Cuando le for impuse it un límite con and fastened puertas the y bar upon the stars, cerrojos y le and said, dije, Thus far hasta aquí shall you go, llegarás but no y further. no pasarás. And here shall you Aquí se abide in the romperá midst la of the sea. arrogancia de tus olas. Verbum Domini. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Some went down to the Entraron en naves por el mar, trade on the comerciando por las aguas inmensas. seas, have seen the Contemplaron las obras de Dios, wonders he doth sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. for he spoke and raised Él habló y levantó un viento tormentoso high que alzaba las olas a lo alto. that searched to heaven Subían al cielo, bajaban al abismo, melted away el estómago revuelto por el mareo. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. then they cried to the Pero gritaron al Señor en su angustia and he rescued them. y los arrancó de la tribulación. He stilled the storm Apaciguó la tormenta en suave brisa of the sea y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. they rejoiced because Se alegraron de aquella bonanza, he led them to y Él los condujo al ansiado puerto. let them thank the Lord Den gracias al Señor por su misericordia, for the children. por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. A reading from the second letter. Lectura de la of Saint segunda Paul to carta del apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, the Hermanos, love of Christ, nos apremia el amor de Cristo once we have come, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. therefore all Cristo have died. murió por todos, He indeed died for para all, que so that los those que who live viven might no ya no longer live vivan for para themselves, sí, but for him sino para el que murió died and y was raised. resucitó por ellos. Consequently, Por tanto, now on, no valoramos a nadie por criterios humanos. even if we once Si did, alguna vez juzgamos a Cristo según tales yet now criterios, we know ahora ya no. no longer. So whoever El is in que vive Christ con is Cristo a new creation. es una criatura All nueva. things Lo have passed viejo away. ha pasado, Behold, lo all nuevo things have come. ha comenzado.
Verbum Domini. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On that day, as evening Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. leaving the crowd, they took Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. and other boats were with him. Otras barcas lo A acompañaban. squall came up. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. We hear in our first reading today about God responding to a challenge. Escuchamos en la primera lectura de hoy cómo Dios responde al desafío que Job le había hecho. Recordemos cómo a Job se le describe como un hombre recto y justo, un hombre sin mancha, que era temeroso de Dios. Y Dios permitió que Job perdiese a sus hijos, sus siervos, su rebaño y su salud. Y la respuesta de Job desde el principio fue, el Señor da, el Señor quita, santo es el nombre del Señor. Es una respuesta muy virtuosa que muestra gran confianza a pesar del sufrimiento. Job sabía que nada sucede por casualidad. Todo debe suceder por la guía o permiso de Dios. Así que Job se resigna a la voluntad de Dios y le rinde alabanza incluso en medio del sufrimiento. Además de esos sufrimientos, además de ello, escuchamos también que su esposa lo tentó. Lo tentó a que maldiga a Dios y muera. Un comentarista nos indicó que esto es blasfemar a Dios y luego cometer suicidio. Y esto puede aplicar al día de hoy. Dios, a pesar de ello,
Job resistió esa tentación. Además de ello, tres de los amigos de Job tratan de convencerlo que todo esto es debido a algún pecado que él haya cometido. En cierto momento, en el libro de Job, en el capítulo 31, Job hace un llamado dramático pidiéndole a Dios que lo halle culpable de su pecado. Dice, juro que nunca he procedido con malicia, que Dios me pese con balanza justa. Si me he desviado del camino recto, si me he dejado llevar de la codicia, que otros se coman de lo que yo he sembrado y arranquen de raíz lo que planté. En otras palabras, está tan convencido de su inocencia que está dispuesto a dejarse ser juzgado por Dios. Y llama a Dios a que lo juzgue y demuestre que realmente es inocente. Y la lectura de hoy es parte de la respuesta que Dios da a Job. Dios le habló en un torbellino o una tormenta, como lo dice la traducción del diccionario. Dios no responde a Job directamente, sino que le hace preguntas a Job, que responde a estas preguntas que tienen que ver con la creación y gobierno del mundo. Nuestra primera lectura salta a 6 versículos, comienza con el versículo 1 y luego pasa al versículo 8, pero en esos 6 versículos que faltan escuchamos que Dios se dirige directamente a Job, diciéndole, ¿dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dime si de veras sabes tanto. ¿Quién decidió cuánto habría de medir? En la lectura de hoy lo que sí escuchamos fue nuevamente que Dios le dice, yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Así que esas preguntas que Dios le hace a Job, queda claro que Job no tiene la sabiduría, no tiene el poder para crear ni gobernar el universo, solamente Dios lo tiene. Ni Job tampoco tiene la sabiduría o conocimiento para entender todas las obras de Dios en su providencia. Es Dios quien guía todas las cosas y saca el bien incluso del mal y la injusticia. Más adelante Job llega a entender mejor al decir, he pronunciado lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Así que Job realmente fue humilde ante el Señor. Él dice, sé que soy inocente, no tengo idea por qué permites estas cosas. Sabemos que Dios misteriosamente saca el bien incluso de los sufrimientos, pues Job es bendecido con hijos, con prosperidad, con una larga vida, y con paz. Vemos en Job un llamamiento a confiar en la providencia de Dios, incluso en medio del sufrimiento y las tribulaciones. Un vínculo entre la primera lectura de hoy, el Salmo y el Evangelio, es el poder de Dios por encima de la creación, en particular su poder sobre el mar. Dios le hace la pregunta a Job, ¿quién le puso límites al mar? Solo Dios tiene ese tipo de poder. Y en el Evangelio de hoy vemos cómo el Señor controla las aguas. Y en el Salmo de hoy escuchamos cómo el Señor cambia la tempestad a suave brisa y apacigua las olas, que es exactamente lo mismo que escuchamos en el Evangelio de hoy. Los apóstoles llaman al Señor en su angustia y el Señor calma las aguas. La tormenta había estado amenazando la barca, estaba a punto de hundirse a pesar que el Señor estaba presente en la barca. Y lo que podemos entender de esto es que no podemos pensar que Dios nos abandona cuando sentimos tentaciones o tribulaciones en la vida. Los apóstoles pensaban que iban a morir en medio de la tormenta, pero el Señor estaba con ellos. El Señor no los reprocha por despertarlos, sino más bien los corrige, porque dudan de su cuidado y de su amor por ellos. Le dicen cuando lo despiertan, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? No tenían duda de que Él tenía el poder, sino que dicen, ¿no te importa?
Así que esto nos recuerda que hemos de acudir a Cristo lo más antes posible en medio de cualquier peligro, como hicieron los apóstoles, pero no podemos acudir a Él con falta de fe o confianza o dudando de su amor por nosotros. Dios permitió que esa tormenta atacara el bote para que veamos el poder de Cristo cuando calma completamente las aguas, cuando le dice, cállate, enmudece. Esta barca también es considerada una imagen o tipo de la iglesia. Cuando estuvo expuesta a las tormentas y las olas, de manera similar la iglesia está expuesta a los violentos ataques del diablo y los enemigos de la iglesia, y esto ha de seguir sucediendo hasta el último día. Los apóstoles pensaron al comienzo que la barca se iba a hundir en la tormenta. Similarmente, ha habido ocasiones en la historia de la iglesia que parece que la iglesia estaba al punto de ser destruida. En el Evangelio, Jesús estaba durmiendo en la barca, así que no ha de ser destruida ni hundirse mientras que Él sigue en la barca. Y es en ese mismo momento que el Señor decidió que se despierta y reprocha al mar y la tormenta para. De la misma forma, el Señor que es todopoderoso prometió que el poder del infierno no prevalecerá sobre la iglesia. La iglesia seguirá sufriendo ataques. No debe sorprendernos, pero continuará por el peregrinaje a través de las aguas tormentosas hasta el puerto seguro del cielo. Y con respecto a los ataques contra la iglesia a través de la historia, San Agustín comenta que Dios permite que sea así. Esto deja más patente que la iglesia es una institución divina, no humana. Fue fundada por Cristo. Sabemos que si la iglesia hubiera sido una institución humana, hace mucho tiempo atrás hubiera sido destruida. Las tormentas de la persecución y sufrimientos a lo largo de la historia también muestran que la iglesia imita a su fundador, que es Cristo. Cristo, Él sufrió, así que la iglesia también sufre. Cuando el Señor se aparece a los discípulos en el camino de Emaús, después de su resurrección, Él les dice cuando se revela ante ellos, ¿acaso no es necesario que el Mesías sufriera estas cosas y ahí vaya su gloria? Y la barca en el Evangelio de hoy también se interpreta como una imagen de las almas individuales que son fieles a Cristo. Nosotros también nos esforzamos por seguir a Cristo y continuaremos siendo expuestos a las tentaciones y sufrimientos a lo largo de nuestras vidas. El Señor ha permitido esto para nuestro bien espiritual y nos ofrece la gracia de perseverar. También nos da consuelo. A veces nos trae paz y calma, así como calmó la tormenta del Evangelio de hoy. Cuando miramos las vidas de los santos, vemos que ellos perseveraron a través de muchas tormentas y también fueron bendecidos con momentos de paz y consuelo. Este pasaje nos recuerda que nunca experimentaremos paz perfecta en esta vida. Eso solamente sucede en la vida en el cielo. Solo ahí habrá paz, alegría y felicidad sin fin. También hemos de prepararnos para las tormentas cuando las encontremos. Queremos rogar al Señor en momentos de angustia para que nos ayude con su gracia. Así que el día de hoy rogamos para que en la providencia de Dios Él nos ayude en todo momento de necesidad y angustia.